hemos invitado al doctor Gonzalo del Río Labarte para hablar de la detención preventiva. ¿Qué es? ¿Por qué no se tiene que aplicar a todo el mundo? Él ha escrito un artículo hace unos días en el Diario del Comercio. Vamos a hablar sobre eso también, por supuesto, y de algunos casos notables en estos días. El doctor además es profesor de la Universidad Católica, exalumno y dicta en la maestría. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Rosa María. Bueno, empecemos por explicar qué cosa es la detención preventiva. Es decir, ¿por qué una persona que se presume inocente tendría que ir presa un tiempo sin condena? ¿Por qué? Claro, porque los clásicos denominan una amarga necesidad, ¿no? Es evidente que un proceso penal requiere en determinados casos excepcionales, y eso es lo que hay que tener claro, que son excepcionales, que la persona que está sometida a un proceso antes de la condena tiene que estar en prisión. Solo puede estarlo cuando existen altas probabilidades de condena y cuando existe un peligro para el proceso. Puede ser por la fuga. Si hay fuga no se le podrá aplicar la sanción, y esa es la premisa fundamental, o puede ser porque obstaculice la actividad probatoria, que quiere decir que realice actos que lo que involucren es que el proceso no funcione desde la perspectiva de lo que tiene que demostrar. Claro, el juez, el fiscal es el que pide normalmente la detención preventiva y tiene que probar, por ejemplo, que ha escondido pruebas, ¿no es cierto?, que ha huido del país y después ha vuelto a regresar, por ejemplo. Pero hay tres requisitos, ¿no es cierto? Primero, que haya este peligro de fuga. Segundo, que el delito que se le imputa sí vaya a tener una pena efectiva. O sea, en nuestro Código Penal eso es más de 4 años, aunque claro, siempre queda a discreción del juez. Y la tercera es que hayan elementos probatorios suficientes, ¿no es cierto?, de que esta persona sí ha cometido el delito, ¿no? Sí. Ahora, a veces, digamos, se prueba lo primero y lo segundo, pero no hay ningún peligro de fuga. Y la persona va presa igual, la mayoría van presos igual. ¿Por qué? ¿Qué tienen los jueces en la psiquis? Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Una de las cosas que hay que tener claro es que esto no es un problema peruano. El Código Procesal Penal español tiene, por ejemplo, la reiteración delictiva como uno de sus criterios, que el nuestro no recoge. Hay una necesidad de utilizar la prisión preventiva como mecanismo, instrumento contra la alarma social o contra la seguridad. Eso es inconstitucional. Es una especie de venganza popular, digamos. Sí, hay que meterlo preso. O de justicia inmediata, que es lo que digo en el artículo que citabas. Es decir, hay la necesidad de una respuesta inmediata y se confunde la respuesta inmediata que debería ser una sentencia con una respuesta inmediata provisional. Entonces, claro, yo sostengo que la prisión preventiva en realidad son 2 criterios, pero la mayoría sostiene que son 3, al final es lo mismo, ¿no? Una alta probabilidad de condena superior a 4 años y peligro de fuga o obstaculización. La alta probabilidad de condena superior a 4 años es más o menos clara cuando hay un caso grave. Asesinato, extorsión, homicidio, obviamente, claro. El problema es verificar el peligro de fuga. En el caso específico de estas semanas, a mí me queda claro que la pertenencia a una organización delictiva es, desde luego, claramente una condición para establecer que hay peligro de fuga. Por ejemplo, los monos, la policía le pone los nombres a las bandas, por si acaso, a ellos no se los ponen, ¿no? Entonces, es evidente que pertenecen a una organización criminal, que tienen ingresos y salidas de establecimientos penitenciarios, o sea, tienen antecedentes penales varios, ¿no es cierto?, o casi todos los miembros de la banda, y que si efectivamente los han capturado a través de un operativo muy grande en distintos lugares, va a costar mucho volverlos a capturar, ¿no es cierto?, porque lo más probable es que se fuguen. Sí, y utilizan las herramientas que le brinda la organización delictiva banda para crear un sistema que lo que involucra es torpedear el proceso. Claro. Entonces, lo dice en una circular de la Corte Suprema. La Corte Suprema establece que en los casos en los que hay una organización criminal no se requieren mucho más elementos para establecer el peligro de fuga o el peligro de obstaculización, en la medida en que la sola pertenencia se extiende lo mismo hacia el terrorismo, sin duda, ¿no? Así es. La sola pertenencia puede configurar per se una condición en virtud de la cual hay un peligro. Narcotráfico, terrorismo, bandas criminales que extorsionan, etcétera. La sola pertenencia puede crear un peligro de fuga. Muy bien. Pero hemos visto también varios casos, y en el artículo citabas el de Pancho Bosa, que ha sido un caso público, que son de manifiesta injusticia. Yo lo puedo decir con toda tranquilidad, porque si una persona está colaborando plenamente con un proceso, no hay ni siquiera penas graves para esas actividades delictivas. ¿Por qué lo detienen 24 horas, lo enmarrocan, le toman fotografías, lo sacan en las primeras planas de todos los periódicos y al día siguiente lo sueltan? O sea, el daño a su imagen es total, es absoluto. Y es irreversible, ¿no?
con independencia de lo que ocurra luego. Yo sostengo en el artículo que citas que si él es condenado en su momento voy a mantener mi postura. Es decir, estamos frente a una diligencia preliminares que habían culminado, frente a un fiscal que alega un peligro de fuga que habría ocurrido en el 2014. Claro. ¿No? Es increíble. Entonces, ¿por qué no lo solicitó en el 2014? Porque lo descubrió ahora. Pero las pruebas que supuestamente perjudicó con sus actos ya no las va a recuperar. Entonces, frente a vos hay una decisión política y una decisión que es de cara a los medios, el juicio mediático del que hablamos. Hay una necesidad de establecer ciertos golpes por parte de la Fiscalía que no tienen sentido. Es como el caso de Manuel Burga. Está preso en Piedras Gordas esperando una extradición. Podría tener arresto domiciliario. Por supuesto. O sea, no representa peligrosidad social. Porque otro criterio es decir, miren, esta persona suelta en la calle va a seguir delinquiendo, por lo tanto, ante el peligro social que representa, tenemos que tenerlo preso, caso las bandas delictivas, caso terrorismo, caso narcotráfico en banda, etcétera. Eso sí, pero lo que no es así, lo que es una sola persona, ¿no es cierto?, o dos personas, en fin, que no se ha probado fehacientemente que pertenezcan a ninguna organización delictiva, pues es bien complicado. Vamos a ir un poquito sobre eso ahora. El caso que más me impresionó a mí, las cifras que más me impresionaron a mí son las del doctor Pérez Guadalupe, que me dijo que en el INPE el 10% de los presos tienen estadías de menos de un año, porque nunca debieron estar adentro. Sí. ¿Cómo se explica eso? 10%, con una cárcel asignada, si tú le sacas el 10% de la población penitenciaria, le estás haciendo un gran favor al INPE. 10% nunca debieron estar ahí. Claro, hay una larga tendencia en el Perú de delito grave de aplicación de prisión preventiva automática. El Código del 40 era un lamentable exponente de eso, el Código Procesal Penal lo ha mejorado muchísimo. No me queda claro si lo ha mejorado en los términos en los que requerimos. Hay una bajada del 60 hacia el 50% de presos. Pero no es parte de la práctica del juez, lo que hay que cambiar es la práctica del juez. Sí, sin duda. O sea, tú puedes tener la mejor ley del mundo, pero como hay un criterio discrecional al final, el juez dice todos para adentro. Exacto. Y hay una presión. Lo que pasa es que yo acá sostengo varios problemas. Este no es un problema fácil. Este es un problema en todas partes del mundo. La prisión preventiva es un instrumento sumamente polémico en sociedades que claman por venganza y claman por una justicia inmediata. Entonces, el sistema hace agua en muchos aspectos. Desde la perspectiva de los jueces hay, por ejemplo, yo siempre digo, hay que revisar lo que hace control interno. Claro. Es decir, los profesores de Derecho, los jueces, los magistrados, la Corte Suprema se mata diciendo que esto es excepcional y va a control interno. Residual, la palabra exacto. A mí me lo enseñaron así, la prisión preventiva es residual, sí. Es el último recurso que tiene un juez. Así subsidiaria. Lo lógico es que una persona se presume inocente y esté libre. Lo excepcional, acá, no, el 70% de los presos no tienen condena. Exacto. Y el 30 sí, hay un 30 que tienen que estar cumpliendo su condena. Con el Código Procesal mejora, lo que pasa que en la medida en que en Lima no se instaure el Código Procesal Penal, esa estadística va a costar bajar por la cantidad de presos que hay en Lima. Claro, pero ahora con las normas de flagrancia, ¿no es cierto?, las sentencias son instantáneas. Sí. Entonces hay una justicia instantánea también. Sí. Muy criticada, por cierto. Muy criticada también, de la que se podría hablar un rato, pero sin embargo necesaria. Pero también que responde a ese clamor popular de ejecútenlos ahora, todos, hay que matarlos. ¿No? Y es lo que digo, y la formación por una sociedad probablemente alentada en algunos casos por medios de comunicación por una necesidad de respuesta inmediata. ¿No? Sí, yo digo, los medios de comunicación tenemos toda la culpa, tenemos toda la culpa, porque hacemos juicios. O sea, los medios de comunicación son todo, fiscal, juez, verdugo, o sea, piden sangre, ¿no? Yo siempre estoy sosteniendo hace mucho tiempo que uno de los graves problemas en la interpretación de este tipo de situaciones también tiene que ver con un poder judicial que no comunica. Claro. Mi amigo Roberto Pereira, profesor de esta casa universitaria y penalista reconocido, decía la otra vez que una de las cuestiones más alarmantes de esta situación era que no teníamos la resolución del juez para observar qué era lo que había decidido, nadie cuelga, hay una discusión respecto a si las resoluciones tienen que ser orales o no, lo que es un absurdo. Pasea por ahí el video de la audiencia donde te das cuenta que no es fácil cuestionar a un juez cuando un fiscal hace su trabajo de forma bastante negligente. Este es un sistema que tiene que funcionar de cara al proceso hacia adentro mucho mejor y de cara afuera con mucho mejor forma de comunicar a la sociedad. Recién se ha conocido la resolución del juez de Los Monos
después. Claro. Y la resolución, si la lees, parece que va a dictar la prisión preventiva, ¿no? Sí, reconoce, ¿no? Reconoce todo. Ya, reconoce, hay indicios, no sé qué, hay organización criminal y no todo eso en su casa. Ahora, claro, hay muchos, ya lo destituyeron al juez, pero porque además era un juez provisional, que ese es otro problema. Ese es otro problema. Otro problema complicado. Y ese juez tiene o miedo, mucho miedo, porque se está enfrentando a una organización criminal, o lo están sobornando, no hay otra posibilidad, porque la resolución es un disparate. Y esos son otros dos temas que hay que discutir. Un juez provisional, supernumerario, es el término Que se usa complejo, ¿no? Un juez supernumerario está en condiciones de absolver un caso como este, ¿no? La creación de la Sala Penal Nacional tiene sus límites en este caso específico, pero está demostrado que una sala penal con sede en Lima, con jueces titulares y con otra representatividad y otra situación de permanencia, cambia la situación, la presión y desde luego las posibilidades de soborno, ¿no? Y lo otro, ¿no? En esta lógica de falta de comunicación del Poder Judicial acabamos conociendo que el juez ha sido destituido por el presidente del Poder Ejecutivo de la República. Prácticamente, claro, el Poder Ejecutivo salió a decir, el juez, por si acaso, ya fue destituido el juez. Entonces, oye, perdón, no te toca a ti, le toca al Poder Judicial, ni siquiera al presidente del Poder Judicial, a la sala, ¿no es cierto?, a la Corte Superior que corresponda a ese juez, efectuar esa medida pero no al presidente de la República ni al presidente del Poder Judicial. Se lo puedo considerar al Poder Judicial, pero el presidente de la República, es decir, estamos dando otra vez señales de... Hay que hablar de institucionalización también desde la perspectiva de la justicia. Claro. ¿No? Entonces, un juez supernumerario, suplente, para entendimiento más claro, toma un caso gravísimo, claro, toma una decisión frente a una fiscalía que no hace el mejor trabajo posible, no comunica su decisión, que especula a partir de eso. La respuesta de la prensa es una respuesta delincuente fuera, no, claro, no peligro procesal, y un presidente sale y dice y el ministro y el viceministro, ¿qué carajo está pensando este juez? Entonces, estamos en la época de la carreta, ¿no? Claro, ahora, en realidad, claro, responde a un sentir popular porque efectivamente esta gente era delincuente, ¿ya? O sea, me refiero en el pasado porque tenía antecedentes penales, entonces ya había probanza de su conducta, si se quiere, y se consideraba que por inteligencia de la policía, y eso se provee al fiscal para que pueda elaborar su caso, merecían rápidamente una detención preventiva. Ahora, el otro problema que tenemos es que yo creo que hay un incentivo perverso, una vez que hay una detención preventiva, el fiscal comienza a trabajar más despacio y el juez también. Ya están presos, pues. Sin duda. Ya están presos. Entonces, demora el proceso penal. Si no hubiera detención preventiva, estarían mucho más apurados en juzgar rápido. Porque justamente si crees que es culpable, pues el fiscal se apuraría en la acusación fiscal, sería proactivo en el proceso. Sí, ahí incluso hay que controlar el tema de duración de la prisión preventiva, que también se está exagerando en esa materia y se está permitiendo prórrogas, que es el caso... 36 meses. Claro. 36 meses, 52 meses. Sí, es una barbaridad. Han habido casos de 52 meses. Que además, a través de una justificación, que yo he hecho una tesis sobre esta materia y yo no encuentro cómo alguien llega a esa conclusión. Es decir, el día es muy creativo, pero el Código Procesal Penal no lo establece, ¿no? No lo establece, es 9 y 18. Y en esto de la investigación, recordemos que en el caso de Francisco Boza, lo que sostiene el fiscal, que esa es otra discusión que también yo planteo, esto de que el fiscal y el juez discuten a través de los medios de la prensa y se acusan mutuamente, en eso estamos convirtiendo la justicia, ¿no? Bueno, el juez no lo hizo el fiscal, pero el fiscal sostiene que la clausura de la investigación preliminar o las diligencias preliminares están a cargo de la defensa, y eso es una aberración jurídica, en la medida en que la defensa puede optar por la clausura de la investigación, pero la clausura de la investigación termina en el plazo establecido. Claro, hay un plazo, terminó. Exacto. Este señor fuera de plazo pidió permiso para escucharle los teléfonos, para embargarle las actas de otra organización, ¿no es cierto? Exacto. El Comité Olímpico Peruano, que no tiene nada que ver con el IPD. Para y finalmente, para detenerlo y enmarrocarlo y tomarle la foto, ¿no es cierto? Y que la foto perviva por siempre en internet, en todas partes. Mucha gente se fuga, sabiéndose inocente, solo para que no le tomen la foto. Por supuesto. Y esa es otra discusión. O sea, el Estado tiene derecho a presentarme enmarrocado. El Estado tiene derecho a presentarme enmarrocado ante los medios. En un momento hubo una gran discusión sobre eso y se dijo que no, que eso era violatorio completamente de un montón de derechos humanos.
Sin embargo, se sigue haciendo como práctica común y ante el fervor y la alegría, digamos, no solamente de los medios de comunicación, sino de la población. Pero no se entiende por qué, o sea, les es difícil entender, y esto es un problema también internacional, por qué, si quiere el paseíto, ¿no? Cuando lo llevas de aquí para allá, enmarrocados, eso en algunos países está prohibido de ser difundido. Acá no. Sí, sin duda defender la presunción de inocencia en tiempos de violencia callejera es ser un suicida, ¿no? Bueno, somos suicidas ahorita en este programa, ¿no? Desde luego, pero no es fácil, la gente no te comprende y no te entiende porque la inseguridad nos toca a todos. Pero sí, hay varios temas, hay un grupo de trabajo que incluso está presentando una acción de inconstitucionalidad contra la norma del Código Procesal Penal porque es evidente que se abusa. Además, yo creo que el enmarrocamiento responde a una necesidad que tiene que ver con un delincuente peligroso. Claro. Yo he visto enmarrocada, creo que hasta Magali Medina, ¿no? Magali Medina enmarrocada, entonces, como si fuera a cuchillar a alguien, entonces ¿no? es evidente que la policía lo utiliza desde una perspectiva punitiva, ¿no? Exactamente. Punitiva, Dar es la punición. imagen a los medios. Exactamente. Y ahí... O sea, ¿qué peligro puede tener pues Pancho Boza? O sea, ¿qué peligro se llama enmarrocado? Claro. Ahora, claro, la tesis de la policía es para que no se autoelimine. Claro. Pero mentira, porque cuando llegan a la celda le quitan las marrocas. Es para el paseillo, nada más. Luis Pázara tiene un excelente análisis sobre esta materia en la que dice que hay un círculo vicioso entre policía, medio de comunicación. Claro. Entonces, el enmarrocamiento, la puesta en escena está absolutamente coordinada. Sí, claro. Hay que entender que... A Pancho Boza lo han detenido en una calle en San Isidro. Sí. Dígame cómo aparecieron todos los medios. Sí. La policía los llamó. Claro. Y ahí hay un concepto que es importante situarse. El Código Procesal Penal es necesario, la reforma es necesaria y la policía se opone brutalmente a la eficiencia de esa... Porque le quita protagonismo. Porque le quita protagonismo. Le da protagonismo al fiscal, le quita protagonismo a la policía y toda esta relación con los medios. Miren, no hay medio importante grande en el Perú que no tenga una persona de policiales que tenga todos los contactos con la Policía Nacional, que son los que te proveen de los videos de videovigilancia, de las fotografías, que son los que te llaman a decir vamos a chapar a tal o cual, para que tú vayas y sí, tengas hasta la funeraria. Hasta las funerarias, todo. Claro. Entonces sí, hay una especie de festival mediático donde, sí, acá, como yo digo, somos todo, hasta verdugo. Y condenamos en los medios de comunicación, condenamos. No hay ninguna presunción de inocencia. Y comentábamos hace un rato cómo se entiende al revés la presunción de inocencia, ¿no? La congresista Úrsula Letona, que es abogada, le dice a la oposición, a la bancada de enfrente, que el señor Klimper, por supuesto, que tiene el derecho a tener la presunción de inocencia. No como ellos, que tienen agendas, y todo ese tema de las agendas de Nadine Heredia, todo eso está bajo la presunción de inocencia también. También, exacto. En una declaración del Congreso hay una contradicción en la misma frase. Claro, yo sí tengo presunción de inocencia, tú no. Entonces, tú dices, no, pues, o sea, todos tienen presunción de inocencia. Yo he tenido muchísimos problemas con el caso de Nadine Heredia, que no es mi amiga ni soy su abogada, pero que he explicado 100 veces que ahí no hay lavado de activos, pues. Tan no hay lavado de activos que van 2 años, en enero son 2 años de investigación y hasta ahora no la meten presa. O sea, no hay una acusación fiscal, no hay nada. Podría haber una acusación, no hay. Siguen investigando y siguen investigando y siguen investigando y no hay lavado de activos por culpa del Congreso, porque el Congreso estableció que los dineros de los partidos se manejan como a los partidos les da la gana. Entonces, si el Congreso cambia eso, por supuesto, a futuro sí tendremos gente metida probablemente por otros delitos y se haya investigada, pero no por ese. Entonces, son casos emblemáticos. El caso de Toledo. Toledo tiene algo así como 3 años procesado. A diferencia del caso de Alan García, que va donde el señor Peláez y le dice, investígueme. Y él lo investiga a profundidad y en 3 meses dice, no hay nada. Cosa decidida, fiscal, no se le puede volver a investigar. Zapazo, ¿no? Pero no todos son así. Digamos, políticos están más en la vitrina pública y la gente en general los quiere ver presos. A todos. ¿No es cierto? Sin duda. Sin duda. Pero por otro lado, hemos tenido casos de políticos presos que estuvieron indebidamente presos, como el caso de Aurelio Pastor. Porque los que no es un caso amigable tampoco. No, para nada. No para nada, y en absoluto. Pero no puedes tener una persona 4 meses presa o 5 meses presa, porque eso no es una condena, pues. Una condena a 4 años no se cambia para que después la persona salga. O la condenas o no la condenas.
pero no la metes a la cárcel 4 meses para ver qué pasa en la superior, ¿no es cierto? Pasa muchísimo eso. Pero es terrible. Muchísimo. Entonces, te voy a aplicar prisión preventiva y sé que la vas a ganar. He escuchado jueces decir eso. Sí. La vas a ganar arriba, la vas a ganar arriba, pero mira, para calmar, pero claro, para que sufra un poco y calmamos a los medios y todos somos felices y arriba la ganas, ya sales. De ahí está el 10% de hacinamiento en cárceles que sale en menos de un año. Porque nunca debió haber estado preso. Esa persona debió haber seguido su proceso en libertad, en todo momento. Y hay todavía casos, por ejemplo, los casos terribles, ¿no? de atropellos con gente que ha bebido, ¿no es cierto?, que probablemente sí tengan prisión efectiva, pero no son un peligro social, en absoluto, no tienen peligro de fuga. Pero hay una demanda... Pero a esos hay que meterlos presos. Entonces se pasan 9 meses presos, 10 meses presos, 1 año presos, y en la de arriba, en la superior, dicen no salga de su casa porque ustedes no revisen ningún peligro de fuga. Sí, yo pienso que hay que reevaluar, y yo tengo una tesis doctoral en que sostengo todo lo contrario, pero hay que reevaluar el cuestión de ser un peligro para la sociedad, ¿no? Que es el caso de los que conducen y beben. Exactamente. Hay que reevaluar ciertos argumentos porque, claro, seguir a espaldas de que los jueces en verdad resuelven ya no tiene sentido. Es decir, los jueces resuelven la prisión preventiva de cara a pensar que esa persona en libertad es un peligro para la sociedad. Sí. Eso no está en el código, no es una regla, no debiera serla desde la perspectiva de la Constitución, pero o corregimos esos factores o vamos a insistir en una hipocresía judicial perenne, que es la de establecer y meter a gente porque si no la gente se molesta porque el delincuente está afuera. Claro. Es decir, no podemos ir de espaldas a lo que la realidad supone. Yo no digo con esto regularlo, pero yo sí soy un defensor de que la justicia es un fenómeno mucho más complejo que el Poder Judicial. Si no hay un acuerdo básico entre prensa, medios de comunicación, Poder Judicial y Fiscalía, vamos a seguir creando un sistema que va a las patadas. Es decir, si sale en prensa te vas preso, si no sale en prensa claro, no puedes pasar por... Que probablemente en lo que el 90% los monos y no sé cuántos pensaron que iba a pasar por debajo del radar. Exactamente. Eso es un poco lo que ocurre. Y porque si se supiera antes o se hubiera puesto presión mediática antes al caso, no hay libertad en esos casos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está definiendo? La situación procesal, el caso... la investigación realizada por la policía, porque otra de las cosas que hay que hablar es que muchas de las libertades se generan como consecuencia de una investigación pésimamente mal hecha por la policía. Así es. Y que el fiscal recoge sale mal. a decir que la investigación es correcta porque saben que la investigación tiene yaya y se cubren. Claro. Y cuando el juez dice, pero la investigación es un desastre, nadie escucha ya al juez porque ya el juez liberó un delincuente, debería irse preso. Claro. He leído en Facebook que debería morir, se debería ir a cadena perpetua, etc. Exactamente. Hay gente que tiene unas concepciones un poquito más radicales, ¿no? Quieren colgarlos de las torres de la Plaza de Armas. Ya se ha colgado gente en el siglo XIX, por si acaso, ¿no? Ya estamos en el XXI. Pero sí, es un problema complejo. No es popular lo que hemos explicado, pero lo que hemos explicado y lo reiteramos una y otra vez, no todo el mundo tiene que irse preso. Un periodista de Perú 21, que lo acusaba el ministro de entonces de Comercio Exterior de hackear su cuenta, terminó creo que 6 meses en Piedras Gordas. Y no tenía por qué estar en Piedras Gordas. Y tú has tenido muchos casos, yo también, un chico esquizofrénico, interdicto, con resolución de interdicción, preso en Lurigancho. Sí, el caso que mencionas empezó en Lurigancho. ¿Quién, perdón? El periodista que conozco bastante. Perdón, en Lurigancho. De ahí pasó. O sea, por Dios, o sea, ¿qué clase de punición es esa? Tiene que ir a la cárcel quien deba ir a la cárcel, quien cumpla los requisitos. Y como tú dices, el peligro social no está en el código, pero está en el ADN del juez. Entonces, ese ejemplo que pone el periodista es excelente porque hay que recordar, porque hay que ser honestos y hay que ser abiertos. Que ese periodista ministro tuvo un hijo en problemas que se la cobraron. Sí. Si se la cobró la prensa. Sí. Y yo tampoco creo que eso era necesariamente o debía ser así. Es un caso muy complejo. Tampoco tenía que ir preso, porque a los 9 meses salió preso. Pero entonces ya hay un juicio en medio, ¿no? Exactamente. Hay un juicio mediático y hay que decirlo por colegas que nunca han leído el Código Penal, que lo que estamos explicando no lo entienden, que no saben que la prisión preventiva es excepcional, que tiene que cumplir requisitos y que simple y llanamente piden cabezas, condenan y listo. Y eso no es correcto. Qué bueno que nos haya acompañado hoy el doctor Gonzalo del Río. Es evidentemente hermano de una conocida periodista amiga mía, que va a estar muy contenta viendo esta entrevista.
Debido a las diferentes condiciones topográficas y climáticas, desde muy pronto Suiza se destacó como país de agricultura variada. Cerca de 2/3 de sus 40.000 kilómetros cuadrados se basan en roca, hielo, agua, bosques y urbanizaciones. Poco más de 1/3 del territorio puede utilizarse como terreno agrícola o pastizal, y de estos, 1/3 son pastos de montaña que solo sirven para el ganado en verano. Los agricultores suizos llevan siglos dejando su huella hasta en los valles más recónditos del país y su paisaje. A ellos se les debe gran parte del atractivo que tiene el país para su población y los turistas. En las más de 60.000 explotaciones agropecuarias, tanto familiares como de gran empresa, repartidas por las 4 regiones lingüísticas suizas, se habla una lengua común, la de la agricultura sostenible. Su labor principal consiste en producir alimentos frescos y de calidad. En las granjas suizas conviven animales tan variados como gallinas, ovejas, cabras, cerdos y caballos. Sin embargo, el lugar más importante lo ocupa el ganado vacuno. Cerca de la mitad de los ingresos del sector agropecuario suizo provienen de las vacas lecheras. Grandes empresas lecheras transforman la leche de estas vacas en diversos productos lácteos. Casi la mitad de las granjas suizas se encuentra en zonas montañosas, donde las labores agrícolas se hacen más difíciles que en el llano. Sin estos granjeros de montaña, los pastos y prados de las regiones más remotas se volverían agrestes y asilvestrados. Bárbara Peter acude cada verano a los pastos alpinos. Este trabajo me aporta mucho. Tengo la sensación de que me enriquece. El tiempo que paso aquí me ayuda a reconocer lo que realmente es importante. Lo bonito del trabajo en los pastos alpinos es que ves el producto de tu esfuerzo. A pesar de que el gobierno federal aporta considerables ayudas, los granjeros de montaña ganan casi 1/3 menos que los del valle, lo que obliga a muchos de ellos a buscar un segundo trabajo. En invierno trabajo como profesora. Sin embargo, pensar en el tiempo que paso en los pastos alpinos me devuelve inmediatamente allí. Forma parte de mi vida. Suiza ha sido pionera en fomentar la agricultura ecológica. Desde 1999, solo los agricultores que cumplen estrictas directivas ecológicas reciben pagos directos del gobierno federal. Casi todas las granjas las cumplen. Maurice y Joël Terrain cultivan sus tierras conforme a los requisitos de la producción integrada. No aplicamos tratamientos de forma sistemática. Lo primero que hacemos es mirar si es necesario intervenir con pesticidas y, dado el caso, utilizamos las dosis adecuadas. Antes del movimiento ecológico que surgió a principios de los 90, los agricultores utilizaban 2.500 toneladas de pesticidas. 10 años después, tan solo 1.500 toneladas. Estos esfuerzos ecológicos constituyen todavía hoy el ejemplo por antonomasia para otros países. Numerosas etiquetas y marcas de origen dan prueba de la calidad de los productos. Por ejemplo, el sello Suisse Garantie en un producto garantiza que se ha producido y procesado en Suiza observando estrictos criterios, respetando el medio ambiente y sin modificación genética. IP Suisse significa producción integrada. El capullo es señal de excelente calidad orgánica. Un 10% de las granjas suizas son granjas ecológicas donde se utilizan técnicas poco dañinas contra plagas, hongos y malas hierbas. Los productos orgánicos son cada vez más populares. En el sector agropecuario suizo predominan las explotaciones de tamaño medio dedicadas a la ganadería y el cultivo agrícola. Se cultivan, entre otros productos, hortalizas, bayas, árboles frutales, cereales, oleaginosas, remolacha y patatas.
Los costos de producción en Suiza son altos debido a la dificultad de trabajar las superficies de cultivo pequeñas y a menudo desiguales, el alto nivel salarial y las estrictas exigencias legales. Para poder mantenerse en el mercado y afrontar la competencia extranjera, los granjeros suizos han de tener imaginación. Con el fin de reducir los costos, Stefan Brischke, que trabaja más de 100 hectáreas de tierra, se ha unido a otros granjeros y ha introducido nuevos métodos de producción. Desde hace unos años venimos utilizando este moderno método de cultivo por el que se plantan las fresas en caballones. Gracias a los caballones y los plásticos que los recubren, no es necesario utilizar herbicidas. Por lo general, las plantas crecen mejor y más sanas. También hemos ofrecido estos servicios a otras granjas. Producido por pequeñas o grandes empresas, el queso suizo goza de gran popularidad tanto dentro como fuera de sus fronteras. La familia Niederberger ha optado por una mayor independencia económica. Hace un par de años decidí hacerme cargo personalmente de la producción de queso. La rica variedad de quesos con sus diversos sabores a la venta en supermercados y mercados locales constituye un importante elemento de la cultura suiza. Esta casa de 200 años de antigüedad recibe el mismo cuidado y atención que la antigua receta suiza para fabricar el queso Sbrinz, aquí almacenado. El mercado semanal es lo más importante para mí. Me encanta vender los productos que yo misma he hecho y conocer la opinión de los clientes. Como la familia Niederberger, también otros granjeros han optado por la venta directa de sus productos. Sin embargo, más de 2/3 de la producción total llegan a los consumidores a través de grandes distribuidores. Los montes suizos del Jura son el hogar del Freiberger, la única raza equina nativa. Gabriel Reh es criador de caballos. Me crié entre caballos Freiberger, pues en aquella época no teníamos tractores en la granja. De ahí mi pasión por esta raza que he convertido en una segunda profesión. Cada año, en primavera, de 2 a 4 caballos aprenden a trabajar. Nuestros caballos también pueden utilizarse para fisioterapia. La cría de caballos me da gran satisfacción. La legislación suiza, una de las más avanzadas del mundo en la protección de animales, exige que cada especie reciba los cuidados adecuados: suficiente espacio y luz, ejercicio, alimentación sana y que no se administren antibióticos como profilaxis ni hormonas para el engorde. Por ello está excluida la producción industrial en fábricas ganaderas. Para los consumidores locales, el vino suizo es un apreciado producto cultural. Los vinicultores prensan un promedio de 120 millones de litros al año, la mitad de los cuales es vino blanco. La explotación vinícola de la familia Calot es un negocio familiar con unos pocos empleados. La tecnología ha de servir para trasladar al vino la calidad de la uva, es decir, la variedad, la región y el microclima. Frente a la competencia extranjera, la familia Calot ofrece sus especialidades regionales con variedades antiguas de uvas de la región de Valais. En el viñedo de la familia Calot se han dejado a propósito unas islas naturales para proteger especies raras de fauna y flora. Nos gustaría dar siempre prioridad a la naturaleza, pues es nuestra garantía de futuro. Según la Constitución Federal, también en el futuro deben seguir siendo las familias granjeras y no explotaciones industriales las que den forma al sector agrario suizo. Sus esfuerzos deben seguir orientados hacia el medio ambiente, el paisaje y la población. Más que una profesión, ser granjero es una vocación y un componente importante de la cultura suiza. Los bosques cumplen un rol fundamental en nuestra vida. Además de sus aspectos pintorescos, actúan como reservorios de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero. Sin embargo,
Cuando los bosques son talados o eliminados, todo ese carbono se libera hacia la atmósfera. ¿Cómo impacta la deforestación en el clima? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno llamado efecto invernadero es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas, desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales. Todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Una de las causas principales del cambio climático es la deforestación. La vida humana estuvo históricamente ligada a los bosques. Ellos brindan alimentos, medicinas, materiales para construir viviendas y combustible, entre muchas otras cosas. En la actualidad, los bosques cubren el 30% de la superficie de la Tierra y se estima que allí vive la gran mayoría de todas las especies del planeta. Alrededor del 20% de la población mundial depende de ellos para su supervivencia. Los bosques no son exclusivamente fuente de madera o de belleza paisajística para el ser humano. A través de la fotosíntesis, la vegetación convierte energía solar en energía química, absorbiendo dióxido de carbono del aire, transformándolo en sus hojas, ramas y raíces y liberando en este proceso oxígeno hacia la atmósfera. De este modo, los bosques son grandes superficies que resguardan la atmósfera del carbono y le entregan una buena dosis de oxígeno. Son deforestados. Todo ese carbono se libera a la atmósfera. Los bosques cumplen también una función en la regulación del ciclo del agua, a través de la contención de las lluvias, la infiltración del agua en el suelo y la absorción por las raíces. Así, favorecen el control de escurrimiento superficial. A escala global, su presencia es pura vitalidad. No solo contrapesan los efectos negativos de nuestras actividades, sino que mejoran la calidad del aire que respiramos. Nada mal, ¿no? Hay dos tipos de bosques: el bosque nativo y el bosque implantado. El bosque nativo es aquel que hemos heredado y es producto de la filogenia del origen de las especies. Y el bosque implantado es aquel que hemos domesticado algunas especies y la hemos convertido en productoras de madera. El bosque nativo es rico en biodiversidad y el bosque implantado genera materia prima para la elaboración del celulosa y papel y para madera de la construcción. Un bosque nativo es un ecosistema forestal conformado generalmente por una amplia variedad de especies, mientras que las plantaciones suelen desarrollarse con una o pocas. En Misiones existen alrededor de 400.000 hectáreas de bosques implantados, principalmente de especies de pinos. Estas 400.000 hectáreas dan alrededor de un 13% de la superficie provincial que está dedicada a esta actividad. Los bosques implantados, si bien son una actividad productiva, en algunos casos, si bien manejados, brindan algunos servicios
que si bien no son comparables a los del bosque nativo, son mejores que los que brindan algún otro tipo de actividad, como sea la agrícola y la ganadera. Patrimonio forestal nativo de la República Argentina está representado por la selva misionera, la selva tucumano-boliviana, el parque chaqueño, el monte y el espinal y los bosques subantárticos. Esta riqueza que a principios de siglo contábamos 100 millones de hectáreas, en 100 años se ha reducido a 33 millones de hectáreas, o sea, un deterioro entre el 60 y 70% de su riqueza y su biodiversidad. Los bosques son uno de los héroes en esta historia del cambio climático. Su enemigo es el avance arrollador de la deforestación, que ataca cada uno de los aportes que nos proveen los bosques. Esta es una práctica desarrollada durante siglos para ampliar las fronteras agropecuarias y para usar la madera en la construcción o como combustible. En el caso de los bosques, la deforestación es entendida como el cambio de uso de suelo, ¿sí? Es voltear el bosque a tal raza y utilizarlo para otro tipo de uso, como la agricultura, por ejemplo. La degradación no implica el cambio de uso del suelo, pudiendo ser cualquier otro tipo de actividad que genere impacto. Alrededor del 20% de los gases de efecto invernadero son producidos por la deforestación y por la degradación de los bosques nativos. 13 millones de hectáreas se pierden anualmente por la deforestación, y esto implica una pérdida que muchas veces es irrecuperable. En todo el país se perdió en la última década alrededor de 300.000 hectáreas por año, y en Misiones los registros hablan de entre 15 y 17.000 hectáreas por año que se pierden entre el 89 y el 2004. Este número de 17.000 hectáreas por año nos aproxima a un dato de 2 hectáreas por hora. Más de 2/3 del carbono que contienen los ecosistemas forestales se encuentran en los suelos y en los depósitos de turba, que es la vegetación descompuesta en forma incompleta a causa de la falta de oxígeno y el exceso de agua que se va depositando a lo largo del tiempo, por lo que se forman estratos de materia orgánica. Entonces, si se queman o se talan árboles o se extrae la turba, todo ese carbono retenido se libera hacia la atmósfera. Y eso tiene relación directa con el calentamiento global. Los números en relación al cambio climático son impactantes. De acuerdo a los valores publicados en el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Argentina, de 1987 a 2006, la pérdida de bosques nativos fue de 6.500.000 hectáreas. Esta situación pone en evidencia que atravesamos uno de los periodos de deforestación más relevantes de nuestra historia. Pero los bosques también se ven afectados por las consecuencias del cambio climático, además de algunas actividades del hombre, como son los incendios forestales. De hecho, los expertos han pronosticado un gran riesgo de pérdida de bosques en Eurasia, China Oriental, Canadá, América Central y el Amazonas. Y ya está previsto que los bosques deban soportar con mayor frecuencia fenómenos climáticos extremos, como huracanes, sequías o inundaciones, entre otras. El cambio climático previsto para Misiones en particular augura un aumento de las temperaturas, una disminución de las precipitaciones y un aumento en la frecuencia de los eventos extremos, sean estos temporales, tormentas, lluvias, inundaciones, sequías. Todo este tipo de pronósticos nos hace pensar que los bosques nativos van a tener sin duda un impacto fuerte y que a su vez van a ser una buena fuente de mitigación de estos impactos. El impacto que van a recibir está relacionado principalmente con una posible disminución de la flora y la fauna que está asociada a la dispersión de las semillas, a la polinización. Pequeños cambios de temperatura y humedad son muchas veces drásticos para muchas especies. Misiones en primer lugar y la selva de las Yungas en segundo lugar son las ecorregiones que más biodiversidad aportan al país. ¿Y qué significancia tiene esta biodiversidad? ¿Para qué queremos biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es, en primer lugar, nuestra base genética, nuestra base de datos, ¿sí? Es lo que nos muestra como unidad global cómo nos hemos venido desarrollando y cómo hemos venido evolucionando a lo largo del tiempo.
Cuando perdemos una especie o cuando perdemos una determinada cantidad de individuos de especie, perdemos material genético que fue evolucionando a lo largo de millones de años y que ha permitido generar especies que se adaptan a diferentes situaciones. Como ciudadanos responsables, deberíamos sin duda arbitrar los medios para que ninguna especie, animal o vegetal, se extinga o se vea reducida. El bosque atlántico es una de las ecorregiones de mayor biodiversidad del mundo y contiene el 7% de las especies totales. Se extiende desde el norte de Brasil, ingresando hacia Paraguay, y en Argentina está solamente presente en la provincia de Misiones. Se han descrito para la zona más de 3.000 especies de plantas vasculares, 160 especies de mamíferos, dentro de los cuales podemos encontrar 6 especies de felinos, entre los que se destacan el yaguareté, el puma, el ocelote. Hay 3 especies de mono y más de 560 especies de aves, lo que habla de un 55% de las aves del país. Muchos de los que trabajamos en este tipo de ecosistemas desde hace ya varios años hemos tenido pocas oportunidades de ver algún ejemplar de yaguareté o algún ejemplar de tapir o de pecarí o de corzuela, pero son animales que viven en el bosque y son animales que podríamos decir que son el bosque. El bosque sin fauna no puede considerarse como tal, ya que la fauna es responsable de gran cantidad de los procesos ecológicos que mantienen el bosque en pie y vivo. Es aquí entonces donde tenemos que considerar que conservar el bosque nativo implica implementar nuestra ética ciudadana de contribuir al mantenimiento de muchas especies que, aunque no conozcamos, contribuyen de alguna forma a la existencia de la vida en el planeta.